Amigos televidentes, gracias por continuar con su espacio Cerrando la Noche, y como es costumbre ya en nuestra segunda pausa, pues venimos con el invitado de la noche, la entrevista central. En esta parte pues nos toca hablar con un especialista, un politólogo, sociólogo, una persona que sabe un poco de lo que es la conducta y creo que el accionar político en la República Dominicana. Nos referimos al doctor Paul Castro, quien es politólogo, con quien vamos a conversar, hablar un poquito, Junior, de esta resaca postelectoral. Daniel Pou. Daniel Pou, sí, sí. No Pou Castro, Pou Castro. Pou Suazo. Porque Pou Castro es otra persona. Sí, fue un desliz, doctor Daniel Pou. Buenas noches, don Daniel. Muy buenas noches a ustedes, muchas gracias por su amable invitación. Para nosotros siempre un placer poder conversar con usted. Vamos a cerrar los ojos, doctor Pou. Imaginarnos que ya pasaron las elecciones, pasaron los reclamos. ¿Qué le viene a la República Dominicana a partir de la reiteración de experiencias vividas como la que ocurrieron en el proceso finalizado? Mire, yo creo que la República Dominicana necesita una catarsis. No podemos seguir cometiendo los mismos errores que continuamos, repetimos y luego ni siquiera pedimos excusas y reconocemos nuestra falta. Acabamos de cometer errores que han dado pie a una crisis electoral en República Dominicana. Errores que yo prefiero tomarlos como errores administrativos y no como situaciones que inducen a un intento de hacer un manejo no honesto ni transparente de lo que es la función en un órgano electoral de la dimensión de la Junta Central Electoral. Y prefiero pensarlo así porque yo soy de los que piensa que a veces los hombres, tratando de perfeccionar tanto lo que es en nuestro imaginario, el modelo ideal, cometemos errores de no darnos cuenta de los factores adversos que ese modelo ideal va a encontrar al constatarse con la realidad. Indiscutiblemente que el intento de establecer en República Dominicana el conteo del voto por la vía electrónica o digital redundó en un fracaso de dimensiones espantosas. Y esto se debe a que a veces las personas que manejan elementos de administración en áreas tan delicadas como es en el aspecto electoral, no son capaces de detenerse a pensar nuestra realidad, no como uno la quiere que sea, sino como es en efecto. Un país donde ninguna empresa te puede garantizar energía eléctrica constante, donde ninguna empresa prestadora de servicio de transmisión de data inalámbrica tampoco te lo puede garantizar, y donde una institución como la Junta Central Electoral compra equipos que prácticamente, según leí en comentarios de expertos internacionales, son equipos de desecho. No son marcas reconocidas que ofrecen... Pero estamos hablando de 30 millones de dólares. Sí, pueden costar lo que sea. Y sé que se llamó una licitación pública, que se hizo todo por la norma, con la mejor intención posible, pero parece que fuimos esquilmados, aparte de que no se contaban con los recursos para que los equipos funcionaran eficientemente. Confluyeron muchos factores. También confluyeron factores como es la baja calidad demostrada del personal de la Junta Central Electoral en manejos de logística y luego en acopio de información. Boletines que se contrariaban el uno con el otro, donde en un boletín anterior aparecía una sumatoria
X de una organización a favor de una organización y luego en la siguiente aparecía disminuida. Cosa que indiscutiblemente nos quiere decir que las personas que tenían que manejar o por lo menos suplir, hacer pública ese tipo de información, no medían las consecuencias que podía tener esos actos en un momento tan delicado de la vida nacional. Con la impronta que el proceso electoral intentó ser socavado desde semanas antes de producirse. Todos recordamos que hubo una serie de propuestas que se hicieron en el momento en que todavía no se tenía la calificación del equipo de conteo electrónico y de la identificación digital, que creo que funcionó, donde se instaló funcionó muy bien, pero el equipo de conteo electrónico no se tenía eso y se empezó a pedir que se hiciera conteo manual de un 10%, la Junta accedió y ofreció el 15%, luego del 15% se pidió el 100%, y ahí hasta convertirlo en el método ideal de validación de todo el proceso, que por suerte se acordó previamente. Pero también se pidió la renuncia del presidente de la Junta unos días antes del proceso. Se empezó a descalificar, se empezaron a atribuirle manejos no santos de todo el proceso, cuestión que hasta ahora nadie ha podido demostrar. Sí se han demostrado las fallas. Organizaciones de la sociedad civil como Participación Ciudadana dice que hubo fallos, que no hubo manejos retorcidos y que los fallos que hubo difícilmente pueden trastocar los resultados. Eso es importante, que una organización que no es muy tolerante con la Junta Central Electoral, que bueno, dice, ha sucedido esto, no obstante, el resultado es válido. Pero hoy en día tenemos apertrechado un sector político en República Dominicana que dice que hay que realizar todo el proceso electoral de nuevo, que no reconocen la votación del presidente de la República, que triunfa con un margen de cerca de 1 millón de votos por encima de su contendor más cercano. Creo que en esto han confluido muchos factores adversos que han puesto en entredicho todo el proceso. Primero, porque estaba cuestionado el proceso. Segundo, porque hay cerrazón de parte de un sector de la oposición, por no decir de la oposición completa. En lo único que ha confluido aquí, o han coincidido todos los sectores de la oposición, desde los más conservadores hasta los más radicales, es que en denunciar las irregularidades. Hay que descalificar el proceso. No tan solo se está denunciando las irregularidades, pero con la finalidad de no reconocer la legitimidad del proceso. La última instancia es convocar elecciones de nuevo. Y es una posición cerrada de los sectores más radicales. Y no tan solo en los lugares donde se han detectado las irregularidades, sino a nivel nacional. Pero en este caso, aún también en las plazas donde ellos pudieron obtener victoria. Pero en este caso, señor Pou, que usted acaba de señalar que el presidente Danilo Medina gana con alrededor de 1 millón de votos por encima del candidato más cercano, que es el licenciado Luis Abinader. Sí. Eso no puede decir, pues, bueno, que hay irregularidades en 2 o 3 lugares, pero si eliminamos o sacamos algunas urnas o algunos colegios, al final el presidente Danilo Medina va a seguir ganando. Y además es quien tiene la mayoría, ¿verdad? Además, un detalle, el problema fundamental no estuvo en la votación presidencial. Si hay una votación que fue expedita porque era una sola boleta con una sola marca, fue la presidencial. Donde se han presentado los principales inconvenientes es en las congresionales y en las municipales. Pero entonces no habría por qué hacer un proceso completo cuando una transcurrió bien y 2 o media transcurrió con dificultades. Bueno, hay algunos que dicen que esa victoria obtenida por el presidente Danilo Medina es parte de las malas artes que se utilizaron
para poder arrebatarle a la oposición su victoria. O sea, con posiciones así, que no tienen la más mínima cuota de razón, ¿oíste? Es difícil discutir. O sea, escúchame que yo me río porque cuando el señor Pou dice, hace esa aseveración, yo pregunto, si yo sé que tú eres tramposo y yo sé que tú vamos a convertir en la arena y yo soy boxeador y tú vas a llevar arena en el puño, ya yo con tiempo voy, árbitro, mira, que abra las manos porque yo siento que tiene arena en el puño y me lo puede echar en la cara. Entonces yo creo que también hubo denuncias alegres también, que nunca se concretizaron. Ni se mira, hay muchas denuncias. Ya de las pocas cosas que se han dicho es que a los delegados de la oposición en las mesas electorales los durmieron. Ay, o sea, ya hay argumentos de todo tipo que incluso dejan entrever una inquina que tiene un propósito que no es dirimir la solución del problema, sino magnificarlo. No. Pero hay cosas que parece que estaban claras, y están claras, producto de... no es la ausencia, es de la naturaleza de la legislación vigente que tenemos, promueve, yo he dicho, aquí tenemos un problema, don Pou, y es que sobre la base de los principios de igualdad que prevén nuestras leyes, lo que generamos en la práctica es inequidad. Y siempre pongo como ejemplo lo que nos pasa en materia tributaria, el principio de igualdad tributaria. Pero resulta que, ¿quiénes terminan pagando más? Lo que menos genera, lo que menos tienen de entrada. Igual, parece que la ley electoral que tenemos, bueno, es una montaña de legalidad, pero es una montaña de generación de inequidad y de desventaja. No permite que se vaya una competencia por lo menos equitativa. Esa es una realidad que tenemos, Giovanni, pero no por ello. Bueno, pero hay que dejar... hasta el presidente lo comentó. Lo comentó. Yo soy de esa misma posición. Pero no por ello hay que dejar el escenario para que solo los que tienen la capacidad económica, los que manejan el Estado, puedan ir a las elecciones. Yo he dicho, lo más difícil es plantearse romper un cerco militar. Y la gente se lo plantea y lo logra. Y América Latina ha estado llena de experiencias que dicen que es posible también romper los cercos electorales. Y ahí están. Pero quiero ir a hacerle esta reflexión. No sé si es un exceso mío pensar lo siguiente, yéndome un poquito más allá. Podríamos pensar que lo que está haciendo el bloque opositor, pues ya están constituidos en un bloque, con los reclamos y de querer lograr una nulidad general de las elecciones, incluyendo donde ellos han ganado, no será mandando una señal a la sociedad dominicana de que no pueden seguir ocurriendo irregularidades sin consecuencia, de que hay que parar esa situación. Porque a nivel presidencial, a pesar de que Abinader había dicho, bueno, se impuso el presidente, lo dijo, pero reconoció el triunfo en su primer discurso el lunes. Si dijo se impuso, no lo reconoció. Bueno, ganó y le dijo, con nosotros hay que contar con la oposición. Lo que pasa es que es como un discurso dubitativo. Dual. Hay que contar con nosotros. Posteriormente van recibiendo las informaciones y entonces van creciendo las inseguridades de la pulcritud del proceso. Y yo no sé si es una especulación de mi parte, pensar que lo que están tratando ellos de mandar es una señal de que las cosas tienen que cambiar, que un proceso no puede pasar lleno de irregularidades sin consecuencias para nadie. Sí, pero yo creo que en este caso hay que ser un poco más honesto. El modelo, primero, la ley electoral que tenemos es una ley que ha sido el resultado de un consenso entre los partidos, en cierta medida, de los grandes partidos. La junta que tenemos es el resultado del gran consenso entre los grandes partidos. Yo particularmente no creo, en eso podría discrepar con usted, de que la solución más idónea sería plantearse en este momento volver a convocar elecciones. Yo creo que la solución más idónea sería
que se apliquen consecuencias a quienes se localicen como responsables es profeso de los fallos acontecidos. Porque si bien es cierto que la Junta Central Electoral ha fallado, el sistema de partido ha fallado. Pues el sistema de partido tiene delegados en esa Junta, delegados que tienen una ascendencia y un peso muy fuerte dentro de esa Junta. Pero como ustedes comentaban al principio de este programa, hay algo que tenemos dentro de esta cultura perversa política de República Dominicana. No le prestamos atención a nada, mandamos a una mesa a un analfabeto porque le vamos a dar 200 pesos y un picapollo y no nos preocupamos por formar a nuestros militantes en el conocimiento de la ley que rige el sistema electoral para que en cada mesa, en cada colegio electoral, tener un vigilante de la legitimidad del proceso. Yo particularmente te voy a decir que después de salir de un estudio de televisión a las 2 de la tarde del día 15 de mayo y dirigirme hacia donde me correspondía votar, un centro en la zona colonial, que siempre es un sitio muy laxo, muy tranquilo. Sí, la zona colonial tiene muchas personas mayores, muchos envejecientes y tal, y por lo general es una zona muy tranquila. Cuando me apersono al edificio, que es una escuela, donde me corresponde votar y donde he votado desde que hice mi primer sufragio, lo primero que me encuentro es un ambiente dantesco, con los pasillos saturados de gente haciendo promoción con los gafetes de los partidos. Hasta con el diputado preferencial. Y todo eso. Y empezando a hablar, a mí no me lo hicieron porque yo soy una persona que a mí me conocen en esa zona y saben quién yo soy, que no soy una persona a la que nadie puede venir a sugestionar, pero hablando a la gente por los brazos para llevarlo a votar o combinarlo a votar por la persona que ellos supuestamente representaban. Por el otro lado, la policía electoral, donde los policías estaban en chulería con delegadas de los partidos, una senté en la pierna de uno de los policías en una de las escalinatas, y aquello realmente carecía de todo ambiente de solemnidad, que es la palabra que yo utilizo, solemnidad. Solemnidad no es sinónimo de boato, no es sinónimo de lujos, no es sinónimo de altisonancia, por el contrario. Solemnidad quiere decir recogimiento, seriedad, constricción, seriedad y devoción. Un colegio electoral tiene que inspirar eso. Cuando se me ocurre entrar al aula donde me corresponde votar, no podía identificar a nadie ahí que tuviera perfil de presidente de la mesa. Eso era un puro tigueraje. Viene uno, me arrebata la cédula, se me va por un lado, viene alguien, me saluda, me distraigo, mi cédula, ¿dónde está? Y me llama la atención que de las 3 boletas había una que era más corta que otra. Y le dije, pero hay una, me llamó a la atención esa simetría. Yo siempre soy muy detallista. En esos elementos. Y le digo al supuesto presidente de la mesa, a quien yo creo que era presidente de la mesa, una es más pequeña que las dos. Ah, sí, pero deje eso, váyase y marque. Vaya y vote. Sí, o sea. Una orden. Sí, así, con ese carácter despectivo, un tipo de mala apariencia, sucio así, que parecía como un bucón de esos del mercado nuevo, que cargan plata. Entonces, yo no estoy pidiéndole personas que tengan aire aristocrático, sino personas con un mínimo de perfil de decencia. Pero, doctor, lo que yo decía hace un momentito, se supone que el garante de los derechos de los electores en los colegios es el presidente, secretario y los vocales, que son las autoridades del colegio. Son los representantes. Tienen que inspirar confianza. Esos son. Tienen que inspirar confianza. Es posible. Perfecto. Confianza y autoridad. Sí. No vamos a justificar la compra de conciencia, la compra de votos. Eso no se justifica. Para nada. Pero no es posible
que un presidente de un colegio electoral llene un acta donde la cantidad de concurrentes sea menor que la cantidad de votos emitidos. Eso es imposible. Escúchame, ¿tú quieres que te diga algo? Yo después me quedé observando el resto de las mesas. Encontré un par de mesas con un par de señoras, pero a mí no me extraña que esos individuos que estaban ahí ni siquiera se percataran de eso. O sea, te lo digo porque el ambiente que yo vi ahí de distracción, no había control, aquello era caótico, aquello era realmente ofensivo. No daba ninguna idea de que ahí se estaba celebrando un comicio para elegir las autoridades de esta pobre República Dominicana. Junior, escúchame, porque creo que estamos llevando al señor Pou como muy light, muy suave. No, yo voy y tal vez no quiero entrar en polémica, pero en el día de hoy él denuncia y afirma y dice... Mira, dice que hay tiempo de hacer una pausa. Vamos a la pregunta después de la pausa. Sí. Vamos a ella y en breve continuamos con Cerrando la Noche. Amigos televidentes, continuamos esta entrevista con el doctor Daniel Pou, quien es politólogo, sociólogo, un conocedor de la política dominicana. Y antes de la pausa ahorita le íbamos a formular una pregunta y no llegamos a hacerla. La pregunta es la siguiente, doctor Pou. Usted dijo en un periódico de circulación nacional, precisamente en el día de hoy, y me parece que ayer también, que aquí pudiera haber en el país una crisis política. Y dice que a lo interno del PLD se dirigió o se pretendía paralelo a hacer una candidatura del doctor Leonel Fernández. ¿Eso es cierto? Bueno, primero quiero aclarar. Esas declaraciones las ofrecí yo ayer en una emisora hermana, Canal 36 de Telecable, Bajo Techo, compartiendo con... el propietario de esa emisora y dos amigos más. Hablé de la crisis política. Hay una crisis sistémica en República Dominicana que está afectando elementos estructurales que tienen que ver indiscutiblemente con la posibilidad de sostener la gobernabilidad y la gobernanza, para no decir más. Hay una crisis. El sistema político de República Dominicana descansa, está cimentado sobre un entramado de relaciones de poder que ya le impiden al sistema político autorreproducirse. O sea, un sistema político es como una empresa. Una empresa tiene que reproducirse constantemente para mantener su presencia y continuar ofreciendo productos, servicios y beneficios a sus accionistas. El sistema político en República Dominicana está descansando desde hace muchos años sobre un entramado de relaciones políticas que incluso obligan a que el Estado viole su propia legitimidad, a que el Estado dominicano sea uno de los estados menos eficientes de América Latina, a que el Estado dominicano sea incapaz de asumir desafíos importantes que conduzcan a la República Dominicana a transformaciones que son prioritarias a nivel nacional y en términos de su proyección internacional, como es el tema de la seguridad ciudadana, como es el tema del Estado de Derecho, como es el tema del régimen de consecuencias, como es el tema de la transparencia y controles para las instituciones. Todos estos temas hoy en día tienen que regir la agenda de cualquier sociedad. Ninguna sociedad que se califique moderna y civilizada puede mantenerse al margen de esa agenda. Y por ende, tiene que desarrollar ejes fundamentales de políticas sociales y políticas económicas que tiendan a paliar la
la gran desigualdad que se produce en nuestra sociedad. Pero ¿hasta dónde resiste aplazamiento de esa agenda la sociedad y el Estado dominicano? No hay ya realmente posibilidad de posposición. No hay posibilidad de posposición porque, como les decía en inicio, en este segmento, ya el Estado incluso tiene incapacidad para reproducirse, para consensuar con la población. Oye, para un Estado poder mantener la gobernanza, tiene que haber una relación entre Estado y ciudadanía que garantice un mínimo de confianza entre ambas partes, sobre todo de que el Estado inspire un mínimo de confianza en la ciudadanía. Pero una ciudadanía que se ha sumergido en una anomia social porque nadie cree en las instituciones del Estado, nadie cree en los procedimientos del Estado, nadie cree en la normativa en que debe regir la relación Estado-sociedad, entonces nos estamos llegando a un punto de ingobernabilidad y las consecuencias pueden ser negativas, funestas. Entonces, ¿qué le digo? No hay posibilidad de posposición. Ahora, para hacer eso que yo le estoy planteando y que también es parte de las inquietudes de ustedes desde que se inició este programa, hay que afectar nichos de poder, hay que hacer transformaciones profundas y afectar a grupos que se han constituido en nichos de poder y que su prevalencia en la presencia nacional, los beneficios que obtienen, las ventajas que obtienen, son derivadas de que el Estado sea ineficiente, de que el Estado no sea capaz de darle respuesta a la ciudadanía. Yo he dicho, doctor Pou, que el que se beneficia del caos no le interesa que cambie. No, para nada. En el caos hay personas que se nutren, hay grupos que se nutren. Entonces, estamos arribando a ese momento. Yo espero que el presidente Danilo Medina entienda que él tiene que ser el presidente de esa transición, de la transición del caos, de la anomia social, de la ausencia total de compromisos de las élites dominicanas, a el proceso de inicio de institucionalización de la vida nacional, pero no haciendo leyes, cambiando la cultura por una cultura democrática, por una cultura de ciudadanía constructiva y responsable, por una cultura de ciudadanización del poder. Usted sabe qué yo quiero decir ¿qué quiero decir con ciudadanización del poder? Que aunque usted pertenezca a las élites, usted tenga los mismos derechos que tiene cualquier ciudadano y que también sufra las mismas consecuencias que sufre cualquier ciudadano cuando usted transgrede la ley. ¿Eso es un Estado de Derecho? Eso se llama Estado de Derecho. No podemos seguir posponiendo el Estado de Derecho en República Dominicana. No importa a quién haya que afectar, hay que hacerlo. Porque de lo contrario, va a llegar el día, no en que no vamos a reconocer los resultados electorales, va a llegar el día en que no vamos a dirimir nuestras diferencias en las urnas. La vamos a dirimir en la trinchera. Va a ser la única alternativa. Y entonces ahí tendrá que suceder lo que se ha pospuesto durante décadas en República Dominicana y que en 1965 fue truncado. Una guerra civil. Entonces, tenemos que mirarnos en el espejo de Venezuela, tenemos que mirarnos en otros países de América Latina que hoy por hoy se encuentran en situación de ingobernabilidad. Porque cuando el Estado se convierte en el promotor de violentar su propia legitimidad, el Estado pierde toda autoridad sobre la sociedad. Se impone la desobediencia civil. Y la desobediencia civil es una respuesta de fuerza frente a un régimen con un Estado fracasado. Entonces, nosotros en República Dominicana, y creo que el presidente Medina ha captado la idea, tenemos que arribar a un nuevo estadio, no de las ventajas, no de los beneficios, no de los privilegios,
sino al estadio de las transformaciones. Hay que afectar a nichos de poder, hay que afectarlos. Y cuando el presidente en un discurso en campaña habla de su congreso, de su municipio, ¿usted cree que está dando señales de que está consciente de los cambios que necesita la República Dominicana? De que tener la concentración de poder que ha tenido su partido en los últimos años no le perjudica al Estado, que eso le beneficia al Estado dominicano? Lo primero que te voy a decir es lo siguiente. Yo entiendo que el presidente Medina hable de su Congreso, porque en República Dominicana la cultura de la democracia es la cultura de la individualidad, de lo mío, del yo propio. No, ni siquiera, no estoy hablando de lo mío, del yo propio. ¿Sabes por qué? Porque aquí es difícil o resulta imposible estar en la oposición y hacer una oposición constructiva. Aquí no hay cultura de oposición constructiva. Aquí la cultura que hay es, aunque él lo está haciendo bien, oposición, yo no oposición. se lo puedo reconocer, entonces tengo que llevarle la contraria porque yo me beneficio en la medida que él fracasa. Desde ese punto de vista es que yo quiero entender al presidente Medina. Desde el otro punto de vista rechazaría totalmente su planteamiento. Porque yo creo en la democracia de los controles, creo en la democracia de los contrapesos. Yo no soy fiel a ningún hombre, yo soy fiel a mis ideas. O a las ideas que me formo de mi entorno en función de mi visión y mi experiencia. Entonces yo creo que el presidente Medina utilizó esa expresión como un recurso contra las posibles aberraciones que se pueden encontrar en el trayecto. Ahora bien, el presidente Medina acaba de invitar a todo el mundo, a todo el espectro social, político, económico dominicano a sentarse y poner sobre la mesa. ¿Por cortesía o de verdad? Una agenda. Yo creo que el presidente Medina dijo algo que poca gente tomó en cuenta. Y es que lo que necesita el país no lo puede asumir un solo lado del país. No lo puede asumir solo el PLD, no lo puede asumir solo el PRM, no lo puede asumir solo el reformista. Necesita la participación, la integración de toda la sociedad. Si yo estuviera en la oposición, le digo, presidente Medina, perfecto, vamos a convocar una mesa nacional de diálogo para hacer una agenda sobre una cantidad de ejes, 5 ejes mínimos. Aquí hay diagnóstico de salud, aquí hay diagnóstico de educación, violencia, aquí hay diagnóstico de violencia, de reforma institucional. Vamos con esos diagnósticos a construir la agenda. Hemos reiterado el tema de la confianza. Lo hemos reiterado varias veces. Yo no sé, efectivamente, si es sincero y si genera confianza en los demás sectores de la sociedad el llamado que ha hecho el presidente. Porque las experiencias de diálogo que hemos desarrollado tampoco han concluido en nada. Y yo creo que en esencia la gente reacciona en función de las prácticas vividas. Lo que pasa, yo no sé más allá cuáles son las grandes expectativas que se puede crear. Y creo que es necesario, efectivamente, que hay que hacer un proyecto de nación. Correcto. Al margen de los colores. Eso es la pura realidad. Un proyecto de nación. Al margen de los colores. Porque nosotros somos un país, pero no llegamos a ser nación. ¿Tú sabes por qué? Porque lo único que nos une es un espacio físico y un conjunto de necesidades. Pero no tenemos en común un proceso como un proyecto como colectividad. Y eso es lo que le da sentido a la palabra nación. Eso es lo que hace pasar a un país, a una sociedad de país a nación. Y nosotros no hemos logrado todavía ese estadio. Señor Pou, yo tengo una inquietud desde ahorita y de verdad quiero expresársela. Y es que a raíz de este proceso o después de este proceso quedó acentuado el bipartidismo en la República Dominicana, o esto abrió y ensanchó un poquito más el espectro para que otros partidos sean parte del pastel y de toma de decisión nacionales. Sí, ahora tenemos un cuatripartidismo por lo que he visto. Lo que pasa está que todo eso es un mito.
el que si bipartidismo. Lo que nosotros tenemos es un sistema de partido en crisis como tenemos un sistema político en crisis. Entonces tú no haces nada, ¿oíste?, con forjar la expectativa democrática en un país donde el sistema político está en crisis y el sistema de partido también. O sea, y el problema ahora mismo no es el modelo que resulte de la votación, sino el que resulte de la capacidad. Es que el concepto de la ruptura del bipartidismo nada más sirve para cuantificar los recursos que van a recibir los cuatro. Claro. ¿No sirve para otra cosa? No sirve para otra cosa. ¿Cuáles son las discusiones programáticas que hay para echar el país para adelante? No, ninguna. Esas cuatro organizaciones políticas, me disculpan, no tienen un proyecto de nación, ni le importa, yo creo, en el fondo, doctor. Pero es que los cuatro han fracasado. Ni le importa. Digo, O sea, salvo PRM. Que es nuevo, el PRM es nuevo. El PRM recién PRM nacido. nueva las siglas. Yo creo que hay que dar la discusión. Lo Sí. único nuevo son las siglas. son las siglas, porque Los eso es, hombres y mujeres son de la práctica vieja. sí, hay que ver que el PRM crece hasta que termina la transferencia de viejos PRDistas al PRM, que ellos pensaban que iban a tener un crecimiento y resulta que el partido se paró de crecer hace como 4 meses. ¿Por qué? Porque fue una adscripción de viejos PRDistas. El discurso del PRM es un discurso anticuado, es un discurso conservador, donde habla de reforma, pero ¿reformar qué? Reformar lo que no tenemos, reformar lo que no ha funcionado durante 50 años. Eso no hay que reformarlo, Hay que eso cambiarlo. sencillamente erradicarlo. Necesitamos transformaciones. O sea, partido que critica a un gobierno porque tiene una política social de bonogá asistencialista, que yo soy una persona totalmente adversa a ese tipo de política. Pero entonces viene y dice, yo te voy a dar el doble de Te la voy a bonogás. mejorar. O sea, con puras medidas populistas demagógicas. Entonces, un partido así no puede ser moderno. Que yo le dije a Junior, ¿de dónde va a sacar el dinero para hacer ese aumento? No, ¿De dónde lo va a sacar? Ese es el otro aspecto. Es reproducir lo mismo en el fondo. Es Sí, reproducir, pero- porque es que pero son, ¿el dinero señores, de dónde? son partidos del sistema. Son partidos que no están pensando en las transformaciones que nosotros estamos aquí hablando, que nosotros estamos conversando y que nosotros alguna manera u otra visualizamos que tenemos En estos 3 minutos, que asumir. ¿hay espacio para soñar un nuevo proyecto de nación con nuevos actores, donde puedan emerger nuevos liderazgos? ¿Hay espacio para eso? Mira, yo no te puedo decir si hay espacio o no. Yo lo que creo es que hay una necesidad imperiosa, impostergable. Si no tenemos sueños, vamos a tener que soñar. No tendremos pesadillas. O sea, será una pesadilla para muchos y será el alivio para el resto de la sociedad. Yo creo que si nosotros no empezamos desde ya esas transformaciones, las próximas elecciones de República Dominicana no sé en qué año se van a celebrar. Bueno, esperemos que todos estemos allí presentes y que no nos aceche una dictadura. Señores, vamos a despedir al señor doctor Pou, Daniel Pou, politólogo, sociólogo, especialista en asuntos que no hablamos de seguridad ni de violencia, hablamos un poco del tema, pero vaya, será en otra ocasión. La verdad, agradecer la participación, un servidor, Giovanni Almonte, Junior Espinosa. Les deseamos feliz resto de la noche y hasta mañana. Bye bye.